La Soberana Convención de Aguascalientes fue una reunión que tuvo lugar durante el proceso de la Revolución Mexicana. Se celebró desde el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914. Fue convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, bajo la denominación de Gran Convención de Jefes Militares con mando de fuerzas y gobernadores de los estados, y cuyas sesiones iniciales tuvieron lugar en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, aunque con posterioridad fueron trasladadas al Teatro Morelos en Aguascalientes, quien nombró a la convención. Uno de los objetivos principales de la convención era unificar a las facciones revolucionarias, antagónicas, lo cual no se cumplió con su cabalidad. Otro fue precisar los fines y alcances de la revolución y con ello reconstruir las bases de una convivencia social progresista. La convención se declaró soberana, eligió al general Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la República y nombró a Villa comandante del ejército de convencionalista, que pronto se enfrentaría al ejército constitucionalista de Carranza. Villa y Zapata entraron a la Ciudad de México el 6 de diciembre con un ejército de 60,000 hombres, mientras que Carranza y sus seguidores se trasladaban a Veracruz. Actualmente el recinto donde se llevó a cabo esta convención se conoce como Teatro Morelos. Está ubicada en el Centro Histórico de Aguascalientes y en la última planta existe un museo con fotos originales tomadas el día de la convención, bien que no está accesible al público. Principales artículos de la Constitución de 1917. Artículo número 3. Educación. Todo individuo tiene derecho a recibir educación primaria, secundaria y preescolar. Estas conforman la educación básica obligatoria. Artículo número 27. Propiedades de la tierra y la nación. La propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Artículo número 123. Relaciones laborales. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. En efecto, se promoverá la creación de empleos y organización social para el trabajo conforme a la ley. Artículo número 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orientan las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Gobierno de Venustiano Carranza. Fecha de gobierno del 1 de mayo de 1917 al 21 de mayo de 1920. Partido político, Partido Liberal Constitucionalista. Lanzó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913 en Ramos Arizpe, Coahuila, donde desconocía a Victoriano Huerta como presidente del país por traicionar a Madero, así como los poderes legislativo y judicial de la Federación. También desconoció el gobierno de los estados que apoyaban a Huerta. Los sublevados nombraron a Venustiano Carranza primer jefe del ejército. El Plan de Guadalupe también señalaba que una vez que Carranza entrara a la Ciudad de México, este obtendría el poder de ejecutivo el tiempo que fuera necesario para convocar a las siguientes elecciones y así nombrar a su nuevo presidente de México. Carranza quiso consolidar su movimiento político en formas constitucionales y marcaba la importancia y necesidad de rehacer la Constitución de 1857, por lo que el 14 de septiembre de 1916 convocó a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución antes mencionada. Este fue una asamblea donde participaron solo políticos mexicanos, como abogados, profesores, militares, ingenieros y otras personas importantes de clase media. Presentó un proyecto, fue analizado y los diputados revolucionarios querían que Carranza tenía una visión muy pobre, ya que le daba más interés a otros asuntos que no eran tan importantes para la época. Dejó a un lado los intereses de los campesinos y obreros. El 1 de octubre de 1914 convocó la famosa Convención de Aguascalientes, donde se hicieron varias reuniones durante el proceso de la Revolución Mexicana. Carranza quería organizar bajo su mando todas las fuerzas revolucionarias de todo el país porque éstas se habían levantado en armas. El 6 de febrero de 1917 se dieron las nuevas elecciones para diputados y senadores, así como para el puesto de la presidencia de México. Venustiano Carranza se lanzó como candidato por el Partido Liberal Constitucionalista para la presidencia y ganó. Tomó posesión de dicho puesto el 1 de mayo de 1917 y contó con un amplio gabinete. Durante su administración realizó lo que a continuación se presenta.
Organizó tres tipos de ejércitos. El primero fue el Cuerpo del Ejército del Noroeste dirigido por el general Álvaro Obregón. El segundo fue el Cuerpo del Ejército del Norte dirigido por el general de división Pablo González Garza. Y por último fue la División del Norte dirigido por el general Francisco Villa. También trató de pacificar a todo el país, ya que habían enfrentamientos debido a la inseguridad, así como los problemas sociales y políticos. Reorganizó la administración y los poderes del país. La Constitución cambió a la de 1917 y contenía conceptos y puntos sociales avanzados para aquella época antes vistos. Todo parecía estar bien para Carranza. Sin embargo, la Convención de Aguascalientes estaba formada por diferentes partidos políticos. Finalmente lo desconoció como presidente, lo cesó de su puesto y nombró a Eulalio Gutiérrez Ortiz como el nuevo presidente provisional de la República Mexicana. En el año de 1920, Carranza, siendo un presidente, trató de imponer como el nuevo presidente a un civil de nombre Ignacio Bonilla, quien era embajador de México en los Estados Unidos. Esto provocó que todos protestaran y que Álvaro Obregón desconociera a Bonilla. El Plan de Agua Prieta fue un documento redactado por el general Álvaro Obregón y apoyado por liberales, proclamado el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Fue en contra de Carranza y desconocía su gobierno. Cuando este último se dio cuenta del gran apoyo que tenía Obregón, decidió llevar su gobierno al puerto de Veracruz. Posteriormente, Carranza se fue a la Sierra Norte del estado de Puebla. Las tropas del general Rodolfo Herrero lo buscaron, lo asesinaron en el municipio de Tlaxcalatongo el 21 de mayo de 1920.